Si continuamos, entonces Filón de Alejandría veía ese ideario en la escena fundamental de la esencia del resumen de la ley en ese decálogo, que es diferente. En esas reflexiones, lógicamente, hay una relación personal con Dios y con los demás, eso es evidente en el decálogo, pero no está en plural, realmente no está en plural. Algunos mandatos van a estar en plural y otros no. Se redactan en masculino, pero por el asunto cultural, evidentemente, ¿no? Igual que el patriarcado, igual que Dios Padre, pero Dios es Padre y Madre. Y los géneros en la Biblia realmente son igualitarios, de la costilla, ayuda idónea, diferentes, pero del mismo valor. El tema es que la cultura en la que se desarrolla el plan de Dios es una cultura machista, patriarcal, xenófoba, cruel, y eso tiene que cambiarse a lo largo del tiempo, pero no es porque realmente la Biblia sea o defienda el machismo. Entonces, el lenguaje a veces ha sido discriminativo, por supuesto, porque lo eran, las mujeres eran objetos, etc. Por eso Jesús y las mujeres es una revolución. No tiene castigos, es curioso, el decálogo, si observamos, porque no es una legislación, es lo que Dios te pide para que te vaya bien en la vida. Pero no es una no tiene castigos, ¿no? Aunque realmente en otras partes de la Biblia sabemos que si no cumplimos la ley nos pasarán cosas, ¿no? Pero no como castigos, sino por no cumplir la ley. Es decir, lo que Dios pide, por ejemplo, no codiciarás. ¿Cómo podemos encontrar esto? Es un deseo, es una intimidad personal tuya, tú conoces la codicia, en donde puede efectuarse. No puede ser lo mismo, por ejemplo, que el que tú vayas a 150 con el coche cuando la ley dice 120, entonces te multan. No es lo mismo, ¿no? No tiene esa, digamos, frialdad o seriedad, ¿vale? Es decir, no hay un castigo por infringir, pero si tú codicias, pues lo vas a pasar mal. Para Dios, tú un día no matarás siquiera. Ahora estás matando cuando te estás enfadando. Pero va a llegar un día en el que esa ley se va a cumplir, porque no habrá más muerte. Entonces, hoy no es una normativa, tienen otra naturaleza, otra esencia de la ley. No os queda igual no cumplirla, al revés, pero es que no la vas a cumplir como Jesús propone. Es decir, no son principios morales abstractos que se compendian, ni un ideal intangible, ¿no? Como ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé. No. Es eminentemente práctico y tiene unas pautas que son o deben ser consideradas como mínimos para llevarnos bien. Como mínimo cumple esto. Eso es importante, porque Dios te ha liberado. Una vez liberado, puede ser que esos mínimos ni siquiera se cumplan y entonces no podemos avanzar. Por eso el contenido del decálogo no va a ser diferente de otras leyes de la época, pero va a ir mucho más lejos, porque el decálogo va a penetrar en la cultura y en la esencia, en la vida de todos nosotros. Sí, Código Hammurabi contenía ideas, pero no tiene nada que ver en cuanto al propósito, al fundamento, a la base de lo que es esto, ¿no? De lo que es el Señor. Propósito, ¿vale? Importante. ¿El orden que siguen los mandamientos tiene un sentido? Pues sí, tiene una estructura. Es decreciente, de padres hacia abajo. Es una ley fundamental en la que se inspiran todas las demás. Por eso es tan importante el decálogo. La desmitificación, es decir, en el texto negativo no, excepto en honrar a los padres para que tus días se alarguen y acuérdate del sábado. Ahí no aparece la conjunción adverbio no o lo negativo. Más bien es el bienestar propio, el de tu familia, por tu bien. Es dado a todo un pueblo, que es los judíos, pero a la humanidad. Y quien obedece resulta que tiene bendiciones, ¿no? El pueblo adventista es famoso porque vive más, mejor. National Geographic, el libro de Blue Zones, es decir, hemos visto cómo
efectivamente se cumplen las leyes de la salud, que en el fondo son las leyes del decálogo. La negación te deja mucha más libertad que la que te da una orden, ¿no? Es decir, no codicies. Es mejor que si te dicen, o sea, mejor, más una propuesta ideal, más que si te dicen en qué cosa no codicio, ¿vale? Es mucho más fácil, pues no codicies un coche. Ah, vale, pues ya está, no codicies un coche. O te multarán. Cuando Dios habla, no codiciarás, ¿no? Es algo incluso que va más allá de esta tierra, más allá del futuro, y que es la humanidad, ¿no? La prohibición deja más aperturas que un mandato. Es decir, cuando yo te prohíbo algo es porque te doy libertad en el fondo, ¿no? Te prohíbo que pases esta línea, de este límite, pero tienes muchos más. Por eso, comete todo excepto viajar por todo menos este. El hebreo, el imperativo negativo no existe. Son o bien futuros los verbos o bien pasados. O ha pasado o pasará. Pero no existe algo imperativo, hazlo ya, ¿no? Un futuro implica una promesa, un deseo. No ha ocurrido, pero ocurrirá. Un tiempo de esperanza. En Mateo 5:48 no hay un imperativo griego. No es imperativo porque tiene que ver con seréis, no sed, no existe sed perfectos. Mateo 5:48, como vuestro Padre Celestial está en los cielos. Esto evidentemente no se valora. No es un imperativo. Ya está. Se traduce como un imperativo, pero no lo es en el original. Es un futuro imperfecto. Seréis, no sed. Y esto cambia todo, porque la perfección no es una exigencia de Dios, sino una promesa de Dios. Esto es fundamental entender. La perfección cristiana es una esperanza, no una exigencia. No hay imperativos negativos. Bien, lo dejamos ahí y ya nos meteremos el próximo día con el periodo intertestamentario. Bien, estamos ya en la noción en teología del Nuevo Testamento. Ya vimos la noción de pacto, la noción de gracia. Y ahora vamos a ver el centro de la teología, tema 7. El centro de la teología. ¿Sí? Entonces, ¿existe una teología o existen varias? ¿Vale? Cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, en un centro, ¿vale?, teológico, o un centro dentro del Nuevo Testamento, o varios, ¿no?, subtemas o inconexos. Los mayores defensores del Evangelio son quienes entienden que hay un centro teológico, una teología que se fundamenta en un centro, ¿sí?, donde de ahí emanan las creencias. Y aquí está el dilema de cuántas creencias hay. Dentro de esta teología del Nuevo Testamento, 27, 28, 9, 10, no es bueno poner un número, porque todas convergen en el centro, fundamentalmente Jesús, ¿no? Jesús, Pablo y Juan, que sería la base del Nuevo Testamento. Entonces, la unidad y el centro tienen el riesgo del reduccionismo, y en la unidad el riesgo es crear un canon dentro del canon. Es decir, al final, bueno, se impone un poco la costumbre de qué es el centro del Nuevo Testamento y ese riesgo que tiene de reducir o de perdernos de vista algún tema o algún subtema que nos hable de Dios en el Nuevo Testamento, y también el riesgo de la subjetividad, es decir, qué es importante para uno mismo y cómo lo eleva a la categoría de tema o no. Por eso en el siglo XX se ha intentado encontrar un centro en la teología, un orden, una coherencia. Ruth Bultmann, ya lo conocemos, dice que el centro es la antropología, porque cada afirmación que se hace de Dios en el Nuevo Testamento es una afirmación desde el ser humano, por el hombre. Y el centro entonces es el hombre, y es antropomorfismos, ¿no? Es decir, todo se lleva a la forma del hombre de entender a Dios. Entonces, el centro de la teología del Nuevo Testamento es el hombre. Porque es lo que el hombre necesita, cómo puede el hombre sobrevivir, cómo puede el hombre redimirse, cómo puede el hombre solucionar el pecado, cómo puede el hombre conocer la verdad. Todo lo que converge en el Nuevo Testamento tiene que ver con la antropología. Sobrevivir, redimirse, recuperarse, es una teología para el hombre y tiene justificación, ¿vale? Porque
para Bultmann, por ejemplo, y sus seguidores, el acercamiento a la escritura del Nuevo Testamento es un acercamiento existencial. Tiene sentido en cuanto el hombre existe, tiene sentido en cuanto el hombre necesita. Pero otros autores no van a ver este centro en el Nuevo Testamento, que existe, que es real, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, por ejemplo, pues puedes ver que es antropología, porque va hacia el hombre esta petición. Pero otros autores como Cullmann, no Bultmann, sino Cullmann con C, ven que el centro en el Nuevo Testamento, en su teología, es Cristo y el tiempo, es decir, la salvación en la historia. Y aquel varón nacido de mujer, sujeto a la ley, ¿no?, vino a este mundo. Juan, en él estaba la vida, la luz de los hombres, se encarnó a sí mismo. En un momento histórico, dentro de la historia de la salvación, está Cristo y el tiempo. Es decir, el centro, en este caso, sería la soteriología, la historia de la redención del hombre, la historia de la salvación. ¿Sí? Para otros autores sería ese gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos, ¿vale? Otros autores, por ejemplo, el centro de la teología cristiana, de la teología del Nuevo Testamento, es la cristología, porque es Cristo mismo, pero siempre todos los centros tienen discusión. Casemán dirá la salvación por la gracia, Lutero, la base, por supuesto, la justificación por la fe, sola fides, sola escritura, solo Christus, solo mediatur. Hay muchos centros, por ejemplo, la teología crucis, el centro de la teología del Nuevo Testamento es la cruz, la alianza entre ley y gracia, que lo hemos visto, el reino de Dios o el reinado de los cielos del que habla Jesús, ese va a ser el centro en el Nuevo Testamento para algunos autores. Todo tiene que ver con el reinado de Dios, otros la comunión, la Eucaristía entre Dios y la humanidad, otros el cumplimiento y la promesa, la esperanza. Esto sería en esa escatología. Cristo, el centro de nuevo, la promesa y el cumplimiento, o el santuario, por ejemplo, que se ha visto también como un tema dentro del Nuevo Testamento. Quizá este es más difícil de justificar, ¿no? No es seguro entonces que podamos encontrar o formular un centro de manera útil, pero sí ver a partir de esas nociones centrales cómo parten los temas. Toda selección de un centro es subjetiva y arbitraria, no obstante. Lo ponemos en el santuario. No quiere decir que no estén en la Escritura y, por lo tanto, sea una enseñanza para el hombre y vengan de Dios, pues es una inspiración. Pero, pues la subjetividad va a estar ahí, incluso en la tendencia al estudio más de un tema que de otro, o al placer de estudiar un tema más que otro. Por eso no buscaremos, y me parece correcto, un único centro, una única teología, sino que podemos ser compatibles y complementarios todos estos temas que aparecen en el Nuevo Testamento. Hans Küng, un grandísimo teólogo, dice: empeñarse en encontrar un canon dentro del canon es considerarse más bíblico que la Biblia, más evangélico que el Evangelio. Y esto a veces ocurre. Es decir, la Biblia ya por sí misma se basta para que nosotros intentemos algo más. Porque realmente los autores del Nuevo Testamento no hacen esto con el Antiguo, lo reciben y lo adaptan y lo entienden, pero no buscan hacer un canon dentro del canon, ¿no? Jesús fue preguntado, por ejemplo, cuál es el mayor mandamiento. La pregunta de ahora, ¿cuál es el centro de la Biblia? ¿O cuál es el centro del Nuevo Testamento? Buscarle para cazarlo en cualquier dilema moral de los existentes. Estaba casado, por ejemplo. Un rabí debería estar casado a esa edad. Bueno, pues Jesús resume ese centro, por ejemplo, lo hace Jesús en el Nuevo Testamento. Resume realmente en el centro, en mi opinión, más claro de toda la Biblia y del Nuevo Testamento, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Incluso él emplea estas palabras, ¿no? Toda la ley y los profetas, Neviín y Torah, toda la ley y los profetas se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí que los autores del Nuevo Testamento no se limitan a un solo centro, sino varios. Y toda la Biblia es útil para redarguir toda, para corregir, para instruir. No podemos mutilar textos, fragmentos. Nosotros aún escogemos ley y gracia, pero no
como centros también del Nuevo Testamento, pero no debemos, por supuesto, olvidarlos, ¿sí? O no estudiarlos, o no descubrirlos y sobre todo no experimentarlos. Vamos al tema 8, la importancia del decálogo dentro de la teología del Nuevo Testamento. ¿Por qué el decálogo? Y es importante que llegue al Nuevo Testamento para no anularse. Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué el decálogo respecto a las demás leyes es diferente? Es diferente ya en su composición en el texto, porque el texto nos dice que es escrito directamente por Dios, no pasa por una inspiración, aunque esa escritura sea una adaptación. Las demás leyes pasan a través de Moisés. En Éxodo 20:18 y en Deuteronomio 4:5, que es un recordatorio, dice claramente, habló Dios. Es decir, hay una gran diferencia. Las demás leyes están escritas, estas decálogo en tablas de piedra por ambos lados, ¿no? Tenemos algunos textos donde guardan unas leyes u otras, los rollos que se guardan unos en el templo, los rollos del decálogo dentro del arca. Por eso, dentro de esa gran ley, de ese gran centro teológico, el decálogo tiene una jerarquía especial. A los mandamientos se les llama devarim o davar, son palabras, ¿sí? De ahí viene, de davar viene la palabra. Las demás leyes no. A los mandamientos, digamos, tienen una gramática especial. ¿Y por qué la distinción de unas y otras? Bueno, por un lado el decálogo tiene una brevedad y una concisión increíble, ¿no? Es un completo código moral de conducta muy resumido, muy claro, ¿no? Un paradigma del resumen de todas las leyes, un resumen, pero no quiere decir que las otras leyes no tengan importancia, pero sí que en el centro de la escritura está este decálogo, ¿vale? En dos versiones, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Todo el decálogo es literalmente exacto, menos el mandamiento del sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mandamiento del sábado encontramos una peculiaridad, la razón por la cual debe ser guardado, respetado, valorado, que es la creación y el creador, y la restauración y la redención. Esto es específicamente original dentro de un decálogo, donde se está utilizando mandamientos, devarims, y de repente en el sábado no es de la misma estructura. Por eso no debe ser mutilado ese sábado, está dentro del decálogo. Y el recordatorio de la creación y de la redención, Deuteronomio 20 y Éxodo 20, están ahí. Así que Filón de Alejandría va a ver en el decálogo, y muchos autores van a ver en el decálogo la declaración de esos principios de la ley. En esencia, el resumen de la ley, el ideario de la ley, no el reglamento, sino el ideario. Entonces, esas reflexiones sobre el decálogo son muy importantes en la relación yo y tú, no tú o yo, y sobre todo en la exposición del hombre frente a Dios. No está en plural, sin embargo, algunos mandamientos están en plural y otros no. Vamos